Bueno, vamos a continuar con los métodos complementarios para el diagnóstico de la epilepsia. En la urgencia, en una primera crisis epiléptica, podemos pedir una tomografía para descartar patologías agudas. En aquellos casos que no se puede realizar una resonancia magnética, también podemos solicitar una tomografía del cerebro. La neuroimagen que más nos va a aportar para el diagnóstico de la epilepsia es la resonancia magnética, pero debemos saber que no debemos retrasar el tratamiento porque no tenemos hecha la resonancia magnética. Existen protocolos específicos con cortes más finos en áreas temporales y frontales que nos ayudan para hacer el diagnóstico de algunas epilepsias, como son este ejemplo de la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Acá tenemos una resonancia magnética, un corte coronal, en donde vemos un tipo de hallazgo que es la esclerosis. Esto nos va a dar lo que es las epilepsias temporales secundarias a esta esclerosis. Es una patología muy frecuente. Bueno, debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que nos pueden provocar síntomas que nos hagan pensar que puede ser una crisis epiléptica. Dentro de ellas tenemos patologías psiquiátricas, alteraciones vasculares, patologías con movimientos anormales. En el caso de la migraña con aura, las auras visuales podemos llegar a confundir con una crisis epiléptica del lóbulo occipital. Bueno, hay que tener en cuenta que las patologías psiquiátricas son las más frecuentes, que nos pueden hacer confundir las crisis epilépticas con crisis pseudocrisis. También a las alteraciones del sueño, como están enumeradas acá, alteraciones tóxicas o metabólicas también nos pueden generar síntomas que nos hagan sospechar de que tuvo una crisis epiléptica. El diagnóstico diferencial más importante es con los síncopes vasovagales, cardíacos o situacionales. Siempre se confunde en una guardia y muchas veces se piensa que ha tenido una crisis epiléptica y en realidad tuvo un síncope o viceversa. Hay diferentes hallazgos a tener en cuenta. Por ejemplo, en el síncope el tono va a ser de flacidez y en una crisis epiléptica raramente tenga el tono flácido. Siempre un síncope dura mucho menos que una crisis epiléptica. Los movimientos son más amplios, rítmicos y sincrónicos en la crisis. Siempre el síncope puede tener un desencadenante y la crisis no. Como los síntomas previos podemos tener sudoración, mareo, visión borrosa en el síncope, y en las crisis epilépticas pueden tener manifestaciones gástricas o dolores. La incontinencia de orina puede estar en los dos, tanto en el síncope como en la crisis epiléptica. Bueno, el tratamiento. ¿Cuándo debemos tratar una primera crisis epiléptica? Si el electroencefalograma nos dio algún hallazgo, o sea, si está alterado, si en la anamnesis nos dicen que tiene antecedentes perinatales. En la neuroimagen encontramos una lesión estructural cerebral previa, no aguda sino crónica, si la primera crisis es nocturna o si tiene antecedentes familiares de epilepsia. Bueno, existen múltiples tratamientos farmacológicos que actúen en distintos niveles de la sinapsis, de la neurotransmisión. Depende del tipo de crisis que tenga el paciente, van a ser las diferentes drogas de elección que vamos a utilizar. Aquí tienen en el cuadrito algunos ejemplos que también lo pueden consultar en la literatura, no me voy a detener en eso. Estos también son cuadritos donde habla de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las drogas. Otro tipo de tratamiento es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se debe considerar? Cuando son epilepsias refractarias, o sea que no son controladas con las drogas antiepilépticas.
o cuando las crisis que tiene el paciente no son tan frecuentes, pero alteran la calidad de vida del paciente. También el tratamiento quirúrgico es de primera línea cuando las crisis son causadas por condiciones lesionales del cerebro. Por ejemplo, como les mostré antes, en la esclerosis mesial del lóbulo temporal. En ese caso es indicación el tratamiento quirúrgico para controlar a este tipo de epilepsia. Como tratamientos ayudantes en la epilepsia refractaria tenemos la alternativa de los neuroestimuladores vagales o la dieta cetogénica. Por último, les quiero hablar de la urgencia neurológica relacionada con la epilepsia, que es el estatus epiléptico. De manera teórica se sigue diciendo que un estatus epiléptico es cuando hay una actividad epiléptica que persiste durante 30 o más minutos, o las crisis no ceden, pero el paciente no recupera la conciencia entre una crisis y la otra. De manera operativa, y ese es el concepto que ustedes tienen que tener, el estatus epiléptico se genera cuando una crisis dura más de 5 minutos. ¿Cómo se clasifican los estatus? Estatus convulsivos motores, generalizados focales, estatus no convulsivos no motores, como puede ser un estatus de ausencia o un estatus focal, pero con compromiso de la conciencia. Las causas desencadenantes, la más frecuente es un paciente con antecedente de epilepsia que abandona el tratamiento, abstinencia, un traumatismo de cráneo, bueno, alguna injuria aguda del sistema nervioso central. Las medidas generales que debemos hacer como toda urgencia, bueno, acá las tienen y ustedes las deben conocer, y luego de lo cual tenemos que hacer un tratamiento específico para pasar, para que se da la crisis, el estatus epiléptico, perdón. Bueno, una vez iniciada la crisis, o sea, cuando ya consideramos que ese paciente está en estatus, de primera línea vamos a usar benzodiazepinas como es el lorazepam endovenoso, el diazepam endovenoso, midazolam intramuscular, o si no podemos tener un acceso a una vía endovenosa o intramuscular, podemos usar el diazepam intrarrectal o el midazolam intranasal. Si el paciente no se recupera con esta primera línea de tratamiento, debemos usar las drogas de segunda línea, que son drogas antiepilépticas en dosis de carga. Es muy importante que sepan eso, como son la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Si el paciente no revirtió su cuadro con esta segunda línea de tratamiento, debemos usar la tercera línea. Esta línea se usa en unidades de cuidado intensivo, ya que el paciente debe estar intubado y de preferencia con un monitoreo electroencefalográfico, para que veamos que está respondiendo a este tratamiento. En este caso se usan anestésicos generales como son el propofol, el midazolam o el pentobarbital. Bueno, eso es todo. Cualquier duda nos encontramos en las clases prácticas que vamos a tener en esta ocasión de manera virtual.